El enfoque por competencias busca que el estudiante movilice conocimientos, habilidades y actitudes. No solo basta con conocer, sino también saber cómo aplicar esos conocimientos a los contextos reales. En el enfoque por competencias, el docente actúa como un mediador y guía del aprendizaje. Por ejemplo, plantea a sus estudiantes un problema real, cómo analizar el consumo de agua en su comunidad. El docente no les dará directamente la respuesta, sino que realiza ciertas preguntas, orienta y brinda retroalimentación. Por su parte, los estudiantes tienen un papel activo, investigan, analizan la información, trabajan en equipo y proponen soluciones. De esta manera, los estudiantes no solo adquieren conocimientos, sino que aprenden a utilizarlos para resolver situaciones reales de manera pertinente. Esa es la finalidad del enfoque por competencias. Pero aquí está la idea clave. El contenido es el mismo. Pero entonces, ¿qué es lo que cambia? Pues son las maneras de enseñar y de aprender. Luego de analizar estos modelos, surge una gran interrogante. ¿Existe entonces un paradigma perfecto? La respuesta es no, porque cada uno de estos en su momento buscó satisfacer las necesidades de los estudiantes de aquella época. Por ejemplo, el modelo tradicional buscaba la disciplina y el conocimiento básico en los estudiantes. Por su parte, el modelo tecnológico promovía la planificación y la evaluación. Asimismo, el modelo constructivista buscaba el protagonismo en los estudiantes y el sociocrítico enfatizaba en la conciencia social. Por último, el enfoque por competencias integró todos estos aportes para poder hacer frente a las nuevas necesidades que tienen los estudiantes en la actualidad. Sin embargo, los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales muestran que aún existen desafíos en el nivel educativo. Y ese es un tema muy importante tratar. ¿Cuál sería el reto entonces? No solo basta con modificar el currículo, sino que las propuestas sean debidamente implementadas y de manera efectiva en todas las aulas de nuestro país. Escuchar estas tres generaciones nos permitió comprender que la educación nunca ha permanecido inmóvil. Cada paradigma surgió como respuesta a los desafíos de su época y contribuyó a transformar la manera de enseñar y aprender. Conocer esta evolución no significa elegir un modelo como el mejor, sino reconocer que cada uno aportó elementos valiosos para construir la educación que hoy tenemos y la que seguiremos mejorando en el futuro. La historia de la educación continúa escribiéndose y nosotros como futuros docentes tenemos la responsabilidad de formar parte de ese cambio. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tus abuelos aprendieron memorizando, tus padres aprendieron mediante objetivos y tú aprendes resolviendo problemas de la vida real por competencias? Pues esto no es por casualidad, sino que a lo largo del tiempo la educación ha ido cambiando, de modo que este ha ido respondiendo a las necesidades que se tuvo en cada época. En este documental recorreremos la evolución de los paradigmas curriculares, en base a testimonios de 3 generaciones. Así también brindaré un análisis y comprensión sobre los modelos educativos que transformaron a la enseñanza. Pero se preguntarán, ¿cómo es que surgieron los paradigmas curriculares? Pues estos fueron evolucionando de modo que se buscaba solucionar los problemas educativos de aquella época.
Si un modelo curricular no cumplía, es decir, no satisfacía a las necesidades que tenían en la sociedad, entonces ahí es donde surgían nuevos modelos, cada uno de ellos con nuevas propuestas educativas. En tal sentido, hoy vamos a conocer la evolución, desde los modelos tradicionales hasta el enfoque por competencias que tenemos actualmente. Esto basándonos en los fundamentos, en las fortalezas y limitaciones que tuvieron todos estos modelos en la larga trayectoria. Sacaban la pizarra para ir contestando, luego de repente las evaluaciones, y para mí eran muy bonitas, que uno podía entender. Por eso es que de repente tratamos de salir adelante, ¿no? Con todas las enseñanzas que hemos recibido. ¿Y qué hacía normalmente el profesor durante la clase? Bien, ponía en la pizarra el título a desarrollar y luego nos explicaba, luego nos dictaba las clases, ¿no? Para escribir, y de repente en el cuaderno, directamente el cuaderno donde desarrollábamos las clases del área, o el curso antes se llamaba, y ya luego nos evaluaban de repente en pruebas que anteriormente pues se llamaban parciales, bimestrales. Y respecto a eso que nos mencionas sobre las evaluaciones, ¿cómo eran? A ver, en cada evaluación, de repente las bimestrales, nos daban cierta cantidad, o desarrollaba el profesor cierta cantidad de temas, y nos decían: van a estudiar tales clases que hemos desarrollado, y entonces teníamos que estudiar para tratar de salir bien, ¿no? En cada examen. Y así, tanto exámenes o pruebas parciales y pruebas bimestrales. ¿Y cuando usted estudiaba, los estudiantes podrían expresar libremente sus opiniones? Claro, hacíamos preguntas a los profesores. De repente hay algunos profesores que quizás lo hacían tan dinámico las clases, que les prestábamos atención, y de repente varios en el aula preguntábamos, repreguntábamos de repente cuando quizás no hayamos entendido, y los profesores nos ayudaban, nos explicaban hasta que tratábamos de salir bien en cada curso. ¿Qué diferencia encuentra entre la educación actual y la anterior? Hay mucha diferencia. De repente, al trabajar en educación, como auxiliar de educación, en mis tiempos como escolar, en sus tiempos, ¿no?, que estamos viviendo, hay un cambio tremendo en cuanto a enseñanza y en cuanto a evaluación. De repente antes no es que quizás teníamos que ser de repente memoristas, sino que tratábamos de aprender. Quizás algunos compañeros de repente no trataban de aprobar y memorizaban mayormente, pero ahora de repente en la explicación que dan cada profesor para que el alumno desarrolle de lo que va entendiendo en cada área, ¿no? Y ahora ya no hay exámenes como antes había en mis tiempos. En cada clase los van evaluando, van haciendo trabajos, y los alumnos van exponiendo, y situaciones tan diferentes, tan marcadas, las de mi tiempo como en estos tiempos que estamos viviendo. Y en cuanto a la memorización que usted comenta, ¿el nivel de esta es igual a la de actual, o sea, la educación actual? De repente, quizás como trabajador de Ministerio de Educación auxiliar, repito, quizás hay algunos estudiantes que no solamente memorizan. Como en mis tiempos, de repente habíamos estudiantes que tratábamos de aprender, querer saber, conocer, entendiendo lo que nos explicaban, nos desarrollaban en las clases los profesores.
También en estos tiempos hay algunos que quizás no entiende bien, no prestan mucha atención, entonces ese alumno sí tiene problemas y mayormente memoriza la clase. Y ya no es así en estos tiempos, ¿no? Para que el alumno pueda entender, comprender y así de repente entender el desarrollo de cada clase. ¿Quién sería la diferencia entre la educación que usted tuvo con la actual? A ver, son muy marcadas las diferencias. Anteriormente, de repente, no solamente el profesor trabajaba con nosotros, sino también en casa. Mi papá, yo recuerdo, no, que me exigía levantarme temprano para estudiar, que hoy le agradezco de repente. Cosas que no se ven en estos tiempos, de repente ayuda de padre de familia. Cuando quizás converso con mis estudiantes, ¿no? Hijo, ¿a qué hora te levantas para estudiar? De repente me escuchar o la respuesta que recibo 7, 8, 9 de la mañana, entonces ya no es un tiempo prudencial para entender de repente o desarrollar la clase que hicieron el día anterior. Entonces eso permite que el alumno mayormente sea memorista, ¿no? Y de repente como hay estudiantes que sí destacan, en este caso de repente voy a hacer mención como tú, por ejemplo, y otros estudiantes que quieren salir adelante y prestan atención en cada clase de cada docente que va desarrollando en el aula sus enseñanzas. El testimonio que acabamos de escuchar pertenece a una persona que se formó en el sistema educativo clásico y tradicional. De este se tiene una concepción que el estudiante es el receptor pasivo y el docente el agente de transmisor de conocimientos al que no se le puede cuestionar nada. Sin embargo, como hemos podido analizar las respuestas del entrevistado, podemos darnos cuenta que este es un caso excepcional y que a la vez nos demuestra que ningún modelo curricular se cumple en la práctica en su totalidad. Este modelo permitió la uniformidad de la enseñanza. Asimismo, garantizó una formación común para miles de estudiantes, por no decir generaciones. Pero la limitante era que no permitía la creatividad del estudiante. Asimismo, el pensamiento crítico y la reflexión no venían al caso. Buenas tardes, estimados estudiantes. Tomen asiento. Pueden sacar sus cuadernos. Profesora, Sí, ¿me podría explicar de nuevo? ¿Ya copiaste? Primero copia, por favor. Una de las fortalezas fue la organización, porque las clases seguían una planificación ordenada, con contenidos y horarios establecidos. También destacó la disciplina, ya que se fomentaba el respeto por el profesor, el cumplimiento de reglas y la responsabilidad de los estudiantes. Otra fortaleza fue la base cultural, porque los estudiantes adquirían conocimientos generales que servían como fundamento
para su formación académica. Sin embargo, una debilidad fue la memorización, ya que el aprendizaje consistía principalmente en repetir información sin analizarla. Existía poca participación, porque el profesor era el protagonista de las clases y los estudiantes tenían un papel más pasivo. Otra debilidad fue la escasa reflexión, porque se priorizaba aprender contenidos antes de desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad de analizar. Pero surgió una interrogante. Profesora, ¿y existe otra manera de aprender? Esa misma pregunta también se le hicieron distintos sistemas educativos a nivel mundial. ¿Y qué creen? A raíz de eso, surgieron varios enfoques educativos que buscaban diseñar el aprendizaje y que éste sea mucho más participativo, objetivo y sobre todo planificado. Con el paso del tiempo, la educación dejó de verse como solo la transmisión de conocimientos, pues era necesario organizar nuevamente a esta, de manera que sea verificable, planificada y eficiente. Es así como surgen los modelos educativos tecnológicos. El título de la clase, ecuaciones lineales, y el objetivo que van a lograr ustedes en este día es resolver ejercicios de ecuaciones lineales. Les entregaré esta hoja que consiste en 4 ejercicios en un tiempo determinado y luego será calificado con esta lista de cotejo. ¿De acuerdo? Las ideas influenciadas aquí fueron las de Skinner, de Franklin Bobbitt y de Ralph Tyler, permitiendo que la educación sea mucho más organizada. ¿Cómo así? Es decir, que tenga objetivos claros, una actividad secuenciada y a la vez la evaluación, que esto nos va a permitir identificar el logro del aprendizaje o el nivel que alcanzó el estudiante. Su principal fortaleza fue la de organizar sistemáticamente al currículo. Sin embargo, muchos especialistas al respecto comentan que solo permite desarrollar objetivos y conductas observables. Este modelo presentó ciertas fortalezas, como por ejemplo la organización, ya que buscaba que el proceso educativo esté bien estructurado y ordenado. Aquí también se establecían claramente los objetivos, los contenidos y las actividades, para así obtener resultados esperados. Así también está la planificación, ya que la enseñanza se desarrollaba a partir de una planificación previa, en donde el docente organizaba anticipadamente qué va a enseñar, cómo enseñará y qué recursos utilizaría para alcanzar los objetivos. Por otro lado está la evaluación, ya que este permitía comprobar si los estudiantes lograron los objetivos establecidos, y para ello se utilizaban instrumentos y criterios para medir los resultados del aprendizaje de manera más sistemática. Sin embargo, presentó debilidades como por ejemplo la rigidez, ya que al seguir una planificación y objetivos previamente establecidos, aquí podía existir poca flexibilidad para modificar las actividades según las necesidades que surjan en el proceso de aprendizaje. El poco contexto, ya que podía centrarse demasiado en contenidos y objetivos generales, sin considerar suficientemente la realidad social, cultural y la experiencia particular de los estudiantes.
Por otro lado está el poco pensamiento crítico, ya que priorizaba mucho el cumplimiento de los objetivos y la obtención de resultados medibles, lo que dejaba en segundo plano al análisis, la reflexión, la creatividad y la capacidad del estudiante para cuestionar y construir sus propias ideas. Pero no queda ahí. Poco a poco, los investigadores llegaron a cuestionarse: ¿qué es el aprendizaje? ¿Será solo responder correctamente a una actividad? ¿O también implica comprender, pensar y construir significados? Estudiantes, aquí tenemos un ejercicio. ¿Cómo creen? Quisiera que ustedes den sus propuestas de cómo podríamos este ejercicio desarrollarlo. A ver, piensen cómo podríamos desarrollar este ejercicio. Podríamos resolverlo restándolo el 8 menos el 15, dado a que como es positivo y por negativos es menos, se resta y luego como es negativo de menos por menos 6, se multiplica y queda más 6. Eso daría el resultado 13. El modelo cognitivo desplazó la atención desde lo conductual a los procesos cognitivos. Es así que autores como Jerome Bruner, David Ausubel y Lawrence Stanhouse nos dicen que aprender conlleva a organizar conocimientos, comprender las relaciones y a construir significados. Este modelo presentó fortalezas como por ejemplo el aprendizaje significativo, en donde el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los que ya sabe, logrando así una comprensión profunda. Seguidamente, el pensamiento crítico. Se promovía que el estudiante analice, interprete, compare y reflexione sobre la información. Por otro lado, la autonomía, ya que busca que el estudiante sea capaz de aprender por sí mismo, tomar decisiones y resolver problemas. Sin embargo, presentó debilidades, como por ejemplo, comprender los procesos cognitivos de cada estudiante es muy complejo, ya que varían de persona a otra. En cuanto a la evaluación, pues no siempre es sencillo evaluar procesos como la comprensión, el razonamiento o las estrategias mentales. Y así también el ritmo individual, ya que cada estudiante aprende y procesa la información de manera diferente, lo que dificulta a una enseñanza uniforme. Profesora, creo que encontré la forma de resolverlo. Bien. Yo también. Muy bien. Y precisamente gracias a la diversidad de formas de aprender, dio origen a un nuevo modelo que tiene gran influencia en la educación actual. ¿Cómo recuerdan sus clases cuando estudiaban secundaria? Bueno, cuando estudiaba en la secundaria, mis clases eran muy interactivas, hacían trabajos grupales y también individuales, pero básicamente en esos años, entre el 2005 y 2010, se fomentaban bastante los cursos que son de geografía, historia, en donde nos hacían dibujar, incluso calcar los mapas, ¿no? Y nos enseñaban también cursos como razonamiento matemático, también algunos talleres de ajedrez. Los proyectos más que todo eran grupales y individuales, algunos, pero la mayoría eran grupales. ¿Y qué metodología considera que le ¿Permitió aprender mejor? Yo creo que me ayudó bastante lo que es grupal, porque así aprendí también cómo mis compañeros estudiaban y así nos apoyábamos en conjunto. ¿Y qué diferencia encuentra entre la educación que tuvo usted con la de sus padres? Bueno, encuentro que mi educación fue mejor, aparte que también yo fui a un colegio particular y ellos no, fueron a un estatal y ellos no terminaron también sus estudios de secundaria.
Entonces, yo encuentro que la mía fue mucho mejor porque me impartieron muchos conocimientos, tanto en la práctica como en lo teórico. Las experiencias compartidas por nuestro entrevistado reflejan claramente el cambio hacia un aprendizaje más activo. Desde el constructivismo, el estudiante deja de ser un receptor pasivo y se convierte en el constructor y protagonista de su propio aprendizaje. Antes, tenemos un presupuesto de 200 soles para poder equipar nuestro rincón matemático. Esos 200 soles, ¿cómo lo distribuiríamos? ¿Qué propuestas tienen? Trabajen, a ver, quisiera escuchar sus propuestas. Mira, con 70 soles podría alquilar un estante, 100 soles los libros y 30 con los perfumes, ¿no? Para que puedan sentarse en la cabeza. Profesora, bueno, considero que una parte, como 70 soles, podría utilizarse para comprarse un estante, 100 soles para algunos libros para que los alumnos pudieran leer e informarse un poco mejor sobre algunos problemas matemáticos y 30 soles para algunos cojines para cuando los alumnos vayan se puedan sentar y sentirse un poco más cómodos. Gracias por tu propuesta, Génesis, junto con tu compañero. Muy bien. Vamos a escuchar las propuestas de tus demás compañeros. Muy buena tu propuesta. Recalquemos a Jean Piaget. Él nos dice que el conocimiento se construye mediante la interacción social. Y a su vez, quien lo complementa es Lev Vygotsky. Él nos dice la importancia que tiene el trabajo colaborativo y el aprendizaje cuando éste se da de manera colectiva. ¿Todos llegaron a la misma respuesta? No. Bien. Aprender también implica analizar la realidad, cuestionarla y proponer alternativas para transformarla. Estudiantes, ¿qué problemas observan ustedes en la comunidad de Paiján? Bueno, principalmente la contaminación que hay en todo el distrito y por las calles. Bien. La inseguridad ciudadana. Bien, Benjamín. El desperdicio del agua. Gracias, Steven. Hemos escuchado diversas problemáticas que se presentan en la comunidad de Paiján. Bien, ahora ustedes van a hacer propuestas para mejorar esta situación. ¿Qué podríamos hacer nosotros como parte de esta comunidad? Inspirado por Paulo Freire, este modelo busca proponer una educación más comprometida con la transformación social, de modo que el estudiante no solo aprenda contenidos, sino que también pueda comprender, analizar y transformar su realidad. Toda propuesta pedagógica requiere de una planificación coherente y con el paso del tiempo, el Currículo Nacional de Educación ha dejado de ser visto como algo aislado y ahora se entiende pues como transversal, es decir, contiene planificación, enseñanza, evaluación y retroalimentación, que todos estos articulan de manera conjunta. En el diseño curricular sistémico, el currículo no se concibe como un conjunto de actividades aisladas, sino como un sistema en el que todos sus componentes están interrelacionados. Como observamos en la secuencia, todo inicia con la planificación, donde se establecen los propósitos, competencias, contenidos, metodologías y criterios de evaluación. Esta planificación orienta la enseñanza, es decir, las estrategias y acciones que el docente desarrolla para facilitar el aprendizaje. A partir de la enseñanza se produce el aprendizaje, que representa el logro de conocimientos, habilidades y actitudes por parte de los estudiantes. Sin embargo, este aprendizaje debe ser comprobado mediante la evaluación
la cual permite obtener evidencias sobre el nivel de logro alcanzado. Los resultados de la evaluación dan paso a la retroalimentación, un proceso que ofrece información tanto al estudiante como al docente para reconocer fortalezas, identificar aspectos por mejorar y ajustar las estrategias empleadas. Finalmente, la retroalimentación conduce a la mejora continua, ya que la información obtenida sirve para replantear la planificación, perfeccionar la enseñanza y fortalecer el aprendizaje. De esta manera, el diseño curricular sistémico funciona como un ciclo permanente de reflexión, ajuste y optimización, buscando garantizar una educación de mayor calidad. Ahora, la idea clave, es decir, lo más importante de este enfoque, es comprender que ninguna etapa funciona de manera independiente o aislada, porque la planificación orienta la enseñanza favorece el aprendizaje se verifica mediante la evaluación genera retroalimentación y la retroalimentación impulsa la mejora continua, que vuelve a enriquecer la planificación. Por eso es que hablamos de un sistema y no de una secuencia lineal. ¿Cómo son tus clases de matemáticas actualmente? Actualmente mis clases de matemáticas son muy dinámicas, ya que el profesor busca realizar estrategias que permitan la participación activa de todos mis compañeros. Y cuéntame, ¿los problemas que ustedes resuelven están relacionados con la vida real? Sí, muchos de los ejemplos de problemas que nos menciona el profesor son realizados en la vida cotidiana y que ponen a prueba nuestros conocimientos para poder aplicarlos día a día. Muy bien. ¿Y qué actividades son las que realizan día a día durante las clases? Día a día realizamos, por ejemplo, hallar perímetros, áreas, trabajamos en tablas de frecuencia. Otras actividades también sería la planificación a escala de imágenes grandes a pequeñas. Claro. Y dime, ¿estos están relacionados con situaciones contextualizadas? Sí, todas las actividades que trabajamos son en un contexto. Muy bien. ¿Y todo lo que has aprendido te ayudará fuera del colegio? Sí, porque como sabemos actualmente estamos contando con mucha inteligencia artificial y cuando tenemos alguna necesidad siempre requerimos a ella, pero siempre va a haber momentos en que no vamos a poder utilizar un celular y siempre los conocimientos que adquirimos en clases nos van a ser de gran ayuda. Claro, sobre todo también para aplicarlo cuando tengamos una necesidad, ¿no? Sí, sobre todo, por ejemplo, en las áreas, perímetros, siempre vamos a trabajar con eso de la mano de las fórmulas y conocimientos previos. Y suponiendo, ¿qué mejorarías tú de la educación actual? ¿Qué consideras? En la educación actual considero que a veces muchos de nosotros nos confiamos en el uso de la IA para los problemas y presentamos los trabajos, sobre todo matemáticas, en esas tareas. Y los profesores, al menos en su institución, siempre se han encargado de que entendamos sus clases, pero también sería bueno que se recupere ese método de salir a la pizarra y participar sin dejar ese temor que siempre ha estado presente, ¿no?